solo en ti hoy empiezo este día, porque tú eres mi amor, mi Señor, porque tú eres mi vida. Pensando solo en ti hoy empiezo este día. Buscaré tu rostro cada mañana y te cantaré como las aves al alba. Buscaré tu rostro cada mañana y te cantaré como las aves al alba. Buscaré tu rostro cada mañana y te cantaré como las aves al alba. Buscaré tu rostro cada mañana y te cantaré como las aves al alba. Porque tú eres mi amor, mi Señor, porque tú eres mi vida. Pensando solo en ti hoy empiezo este día. Porque tú eres mi amor, mi Señor, porque tú eres mi vida. Pensando solo en ti hoy empiezo este día. Buscaré tu rostro cada mañana y te cantaré como las aves al alba. Buscaré tu rostro cada mañana y te cantaré como las aves al alba. Y te cantaré como las aves al alba. Y te cantaré como las aves al alba. En muchos momentos de tu vida como creyente habrás escuchado de mí y de algunas otras personas que han querido apoyarte, inducirte, conducirte y enseñarte que es importante leer, estudiar y escudriñar las Escrituras, no solamente porque en un momento de su ministerio el Señor mismo se lo dijo a aquellos a quienes creían que en las Escrituras estaba escondida la vida eterna. Y Él les dice, escudriñad las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis, en esas Escrituras tenéis la vida, pero esas Escrituras dan testimonio de mí. Y con esa luz decimos, léelas, léelas, léelas. Pero quiero decirte algo particular y muy importante en este día que va para que consideres acerca de leer o no las Escrituras. Y es que no tendría sentido que las leas si estas Escrituras no tienen que ver con tu vida. Y voy a decírtelo de otra manera. Si tú no te encuentras en el relato bíblico, cuando tú lees, vas a leer de Adán, de Enoc, de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob y de todos los personajes bíblicos y de los profetas y de los patriarcas y de los jueces y de los reyes y esto y aquello y lo demás allá. Pero tú no apareces.
Aparece Jesús de Nazaret, sus discípulos, y tú miras y tú no apareces. Entonces, si tú supieras que tú mismo y tu vida, tu accionar, tu obrar, tu pensar, tu ministrar, están ahí en ese relato, leerías con más atención y leerías con más interés, y es posible que leerías apasionadamente la famosa obra de Michael Ende, de La historia interminable, que fue puesta en escena en el cine con, con el título de La historia sin fin. Relata las aventuras de ese niño que de alguna manera se hace a un libro como hurtándolo, y es un libro fantástico, mágico, que lo pone en contacto con otro plano, con otra dimensión, con otro universo, podríamos decir, porque precisamente universo es que es uno y es diverso, como la multiforme sabiduría de Dios. Entonces, este jovencito que se esconde de sus malos compañeros que lo maltratan y le hacen bullying, empieza a hallar en las páginas entretenidas de unos relatos fantásticos, como parábolas, como historietas, y empieza a sentir la compenetración hasta que es hallado en el texto y el personaje del texto es revelado en él. Como dice el apóstol Pablo, a Dios le plació revelar a su Hijo en mí. No dice revelar a su Hijo a mí. Le plació revelárseme. No, no dice eso. Dice, le plació revelar a su Hijo en mí. Entonces, es muy interesante que ese texto está en el capítulo 1, versículo 16 de la epístola a los Gálatas. Se ha hallado en la misma epístola donde más adelante, en el capítulo 4, versículo 19, el mismo apóstol va a decir, hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. No Cristo sea enseñado a vosotros, no Cristo sea predicado en vuestras iglesias, en vuestros salones, en vuestras congregaciones. No, no dice eso. Dice, hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Hasta cuándo? Voy a tener ese dolor hasta que Cristo, el ungido, el hijo del aceite, el Mesías, el Salvador, sea formado, tome cuerpo, la morfología, la conformación, la edificación de ese cuerpo en vosotros, hasta que Cristo sea formado en vosotros, nos dice el apóstol, no sea predicado, sea entendido, sea enseñado. Entonces, ese es el punto cardinal, y esto es lo que el niño del relato de la historia interminable va a encontrar, va a hallar, le va a ser revelado, que él está leyendo de la historia de un niño de fuerte, atrevido, valiente, y él es un niño débil, asustadizo,
perseguido por otros compañeritos que lo tienen arrinconado, atemorizado, y empieza a ver que ese heroico y valiente muchacho del relato es él. Y le he revelado ese muchacho en él. Es ese proceso de empoderamiento, palabra muy en boga y muy lejos de tener el verdadero sentido que es este que te estoy diciendo. Entonces, si tú te hallas en lo que estás leyendo, en tus textos bíblicos, la lectura se hace apasionante, porque más que lectura es el acceso a la revelación. El velo se rasga, el velo se abre de arriba a abajo. Arriba, renovando el espíritu de tu mente, trayendo una claridad de visión, de audición, porque la fe es por el oír, y vas a poder discernir y vas a poder gustar los poderes del siglo venidero. Esto es lo primero, de arriba. Abajo están los pies, abajo es el andar, abajo es la manifestación gloriosa de ti mismo como hijo. Pero primero, arriba. Primero tiene que ser echado fuera el acusador. Primero tiene que haber una batalla en los lugares celestiales entre Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles, para que sea echado fuera el acusador de los hermanos, el que te está diciendo, sí, pero es que este hermano, pero es que esta hermana, pero es que esto y aquello, el famoso jueque que jueque. Siempre habrá una cantidad de argumentación, jueque esto, jueque aquello, jueque, 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 que jueque, jueque, que jueque, jueque, que jueque, y allí está entronizado el acusador. Aceptas a muchos, rechazas a otros. Dice, no son muchos los que rechazo. El Señor dice claramente en su palabra, aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 20, dice, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Eso también se ha enseñado y predicado muchas veces, pero no se ha entendido bien. Así como la semana pasada estábamos enseñando que prójimo es el que se acerca a ayudar, no el que está tirado postrado. Entonces, en ese orden de ideas, el que está siendo ayudado, siendo cuidado, siendo bendecido, debe amar a aquel que se acercó a él, amar a su prójimo. Bien, eso ya está estudiado, no sé si entendido, pero estudiado sí. Aquí es otro ejemplo, dice, y se ha enseñado, vamos a hacer una oración de fe para que recibas al Señor. Recíbelo en tu corazón. Pero el Señor dice que si queremos recibirlo a Él, tenemos que recibir a aquella persona que Dios haya enviado. Y Dios ha enviado a este mundo, a este hombre que te está hablando y a ti que me estás escuchando, a todos nosotros nos ha enviado para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, dice el Señor. Nos eligió y nos envió. Y entonces, cuando nosotros decimos, nosotros no, cuando alguno de vosotros dice, a este lo recibo, al hermano Alfredo, ay, sí, a él lo recibo, tan lindo, él es muy lindo. Y a este o a esta, no, ay, no, es así a metros. Pero a Eriquito también, a Eriquito tan lindo, Eriquito. Ay, los coroneles tan lindos, los coroneles, sí, los coroneles también.
Pero, uy, el hermano, no, 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 no. Fulanita, no, 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 téngamela en la jaula. Esa manera de pensar, esa manera de proceder y de hacer acepción de personas, está rechazando y está recibiendo. De una misma fuente está saliendo agua dulce y amarga. Y esto no puede ser. Entonces dice, de cierto, te digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Entonces, si alguien quiere recibir al Señor, tiene que recibir al Señor de esa manera. ¿De cuál manera? Recibiendo al que el Señor ha enviado. ¿A quién envió? Entonces, ay, sí, a usted, hermano Alfredo, y a ti que me estás escuchando. Tú tienes que ser recibido. Si alguien no te recibe, no está recibiendo al Señor. Está rechazando algo que es importante y que es valioso en los cielos. Que de tal manera Dios ama al mundo que te está enviando a ti, así como nos envió a su Hijo unigénito, para que des testimonio de las cosas que son ciertísimas en tu vida. Es lo que yo hago contigo y es lo que tú haces con otros. Tú me has recibido, otros te están recibiendo, bendito Dios, está recibiendo a Cristo, como tú también lo estás recibiendo. Es esa, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí. Léelo al revés. El que rechace al que yo enviaré, me rechaza a mí, dice el Señor. Entonces, por eso nos insta e insiste vez tras vez que no hagamos solapadamente ni fronteramente, por supuesto, acepción de personas. Es algo que no debes hacer. No puedes seleccionar y decir esto es como trigo, esto es como cizaña, esto es como oveja, esto es como cabrito. No te toca a ti ni a mí. No te toca a ti ni a mí hacer esa clase de trabajo, de separación. No. Nosotros tenemos que reunir el redil, el rebaño. Lo demás es trabajo del Señor. Nosotros sin hacer acepción de personas. ¿Sí vamos? Muy bien. El título que le hemos puesto al mensaje de hoy es La venida del Hijo del Hombre. Esta es una palabra que la vas a encontrar vez tras vez tras vez en el relato de los evangelios. En la traducción que tú lees va a aparecer 132 veces en la lectura de los 4 evangelios que están en tu Biblia. 132 veces vas a encontrar allí el Hijo del Hombre. Jesús tomó esa figura y la está asumiendo. Es algo que no había hecho antes ningún otro profeta, ni lo hace después de él. Y es abrazar un relato que aparece en el libro de Daniel, en el capítulo 7, donde están presentados unas bestias que después él va a revelarnos que son imperios. Entonces, que un león, un oso, un leopardo y una cuarta bestia terrible que va a destrozar y hollar todo lo que encuentra a su paso. Y después vamos a ver y entender que se refiere pues al imperio babilónico y al imperio persa, digamos, o medo-persa, los medos y los persas, al imperio griego, es el leopardo con estas alas, y el
gran imperio romano, que es el que confluye con la venida de Jesús. Pero en el relato de Daniel, cuando están presentándose esa secuencia histórica de estas grandes bestias, de estos imperios que van arrasando culturalmente, militarmente, económicamente, va siendo como una rueda que va consumiendo todo lo que hay y lo va moldeando costumbres y maneras de pensar y maneras de proceder, de obrar en consecuencia. O sea, como el alfarero va moldeando una taza y la arcilla está suficientemente húmeda y blanda para darle forma y cuerpo y estructura, de la misma manera que Dios hace contigo y conmigo, estos monstruos, estas bestias, estas manifestaciones de poder de abajo, vamos a llamarlo meramente terrenal, no vamos a bajarlo de ahí, pues nos va afectando la manera de pensar, la manera de hablar, la manera de actuar. Generación tras generación va moldeando al hombre. Si quiere que piense de determinada manera, es como que le escribiera aquí un 6 y otro 6 y otro 6. Está afectando su manera de pensar o su manera de obrar. Y está también aquí la mano, que es obra, está como poniéndole una marca, como un 666, a manera de hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, que piense como nosotros le estamos diseñando y que actúe en consecuencia. Entonces está haciendo una obra paralela que, así como está el misterio de la piedad, que es Dios manifestándose en esta carne, también se esté desarrollando otro misterio, que es el de la iniquidad, ¿sí? Entonces, ese inicuo cuyo advenimiento se está notando, tanto como se está notando, y a personas lo han visto y te lo habrán dicho, que estás cambiando, está apareciendo Cristo en tu vida. Si eso está sucediendo, entonces vamos bien, vamos por el camino correcto. Sí, hay testimonio alrededor tuyo. Si las personas, los animales, los elementos, las enfermedades, las potestades están reconociendo progresivamente que Dios está trayendo vida, luz, consolación, sanidad, bendición a través tuyo, a través de tu presencia, es la vida de Él, es el Santo Espíritu de Él en ese vaso de barro que eres tú, que soy yo. Entonces, esa es la manifestación del misterio de la piedad, que como Dios se manifestó en Cristo Jesús, Dios se esté manifestando. Acabo de citar Gálatas: hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas 4:19.
Porque así como a Dios le plació revelar a su Hijo en mí, dice Pablo, yo en mi generación les voy a enseñar los sencillos como para que empiece esa secuencia. Y ahora, en este tiempo, pues aquí vamos. Estamos al tercer día. Estamos queriendo construir moradas definitivas. Para mí, para los que están conmigo, estas manos me han servido. No construyo moradas temporales. Estamos construyendo moradas eternas. No estamos construyendo tiendas ni carpas, sino una morada de Dios en tu vida que tenga fundamento, que tenga cimentación, que esté siendo edificada sobre la roca de la revelación, la cual es Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y a partir de allí, hasta que sea manifestado, hasta que sea formado en vosotros. Disculpe. Entonces, cuando Jesús toma ese término, esa figura del Hijo del Hombre, es porque después de estas 4 tremendas bestias, entonces dice que vio el profeta Daniel otro reino después de esos últimos 4 reinos. Entonces dice, después de presentar estas 4 terribles bestias, bueno, con todo lo que eso conlleva, no nos vamos a detener ahí. Estamos solamente en la figura que viene aquí a continuación. Y dice, capítulo 7 del libro de Daniel, versículo 13, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, dominio eterno y reino sempiterno. Jesús está viniendo a hacer su ministerio en los años en que estuvo aquí como hombre, y dijo, mi reino no es de este mundo. O sea, ustedes pueden destruir este templo, este cuerpo, yo lo levanto. ¿Cuándo? El tercer día. Tercer día lo levanto. Y aquí estamos. 2000 años después, estamos alboreando este tercer día. Aquí estamos, cumpliendo. El Hijo del Hombre, después lo vas a encontrar en el libro de la Revelación, en Apocalipsis. Esteban también, el primer mártir, antes de morir, trae la visión de que les es revelado el Hijo del Hombre. Y vez tras vez lo encuentras en los evangelios. Esa fue la figura que Jesús usó. ¿Por qué Hijo de Hombre? Porque vendría a través de ti y de mí. ¿Por qué no directamente Hijo de Dios, como se presentó también? Ay, te estás haciendo como Dios al decir que eres hijo, blasfemas, y lo abofetea el sumo sacerdote. Sí, también lo dijo, pero Hijo de Hombre es muy importante. ¿Tú recuerdas cuando nos empezamos a meter un poco en el concepto de la trigonometría? Esa medición maravillosa que tienen las matemáticas de trabajar con una herramienta de 3 ángulos. Es trigonometría, tri, que significa 3, gonía, que significa esquinas o ángulos, 3, trigonía,
metrón, trigoniametrón, trigonometría. Trigoniametrón o trigonometría es la medición o la medida de tres ángulos, de tres esquinas. Entonces, por eso estábamos hablando hace una semana de teorema de Pitágoras. Es eso, esa introducción a la forma de triangular, ¿sí? Que se usa no solamente en los días de Pitágoras. Hoy tú tienes el GPS y la ubicación, cómo funciona secuencialmente, satelitalmente, es a través de triangulaciones. Triangulación geodésica se llama. Entonces pueden ubicar de dónde está transmitiéndose, quién está amenazando con una llamada o en el chat. Se triangula y se ubica y se salió de tal dispositivo. La persona dice, aquí nadie me ve. Pero si se puede triangular, aquí nosotros podemos triangular, humanos como tú y como yo. Imagínate celestialmente, pues por supuesto que sí. Entonces, mm, esta manera de medir, este metrón, trigonón metrón, que nos lleva a mirar esos tres ángulos, esas tres esquinas, como punto de partida. Entonces, simplemente vamos a considerar el relato. Aquí está Génesis capítulo 28. Se le aparece Dios a Jacob en Betel y dice, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Ángeles de Dios, ángeles son mensajeros, mensajeros son los que llevan un mensaje. Si tú tienes un mensaje para dar, ahí lo vas viendo. Yo tengo un mensaje, tú tienes un mensaje, entonces podemos subir por esa escalera y también podemos descender por ella. Muy bien. Quiero resaltarte esta parte. Y soñó, Génesis capítulo 28, versículo 12. He aquí una escalera, óyeme bien, que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Su punto de apoyo en tierra. Y formó Dios al hombre del polvo de la tierra. La escalera está apoyada en tierra. Hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en la tierra de vosotros, el punto de apoyo, el cual dijo Arquímedes, dadme un punto de apoyo y os moveré el mundo. Eres tú. Ahí empiezas a aparecer en el libro de la historia interminable. Entonces miras, sí, no es solo la imaginación de Michael Ende. Aquí estás tú. La escalera tiene un punto de apoyo, necesita un punto de apoyo para que toque el cielo. Y entonces el punto de apoyo, ¿cuál será? ¿Cuál será? Como te han predicado, todo al revés, nos toca poner la mesa con las patas hacia abajo, pues esa es parte del ministerio del mago enmascarado. Revelarte los trucos porque te revesaron todo. Entonces, esto es, siempre te dijeron, mira, vamos a ver qué puede hacer Dios por ti, vamos a ver qué puede hacer Dios por tu familia, vamos a ver qué puede hacer Dios
por tu economía. Vamos a ver qué puede hacer Dios por tu salud, tu sanidad en todos los campos, tu sanidad mental, emocional. Vamos a ver qué puede hacer Dios. No, no. Vamos a trazar una escalera y vamos a ver qué se puede hacer con el poder de Dios a partir de ti mismo, a partir de mí, para que el otro extremo de la escalera pueda tocar los lugares celestiales. Esa es la hipotenusa. A partir de que tengamos una relación recta con el Señor, entonces vamos arriba. Miremoslo en el tablero. El cateto principal, la venida del Hijo del Hombre. Lo más importante para ti, porque puede venir Dios 10 veces o 100 veces o 1000 veces, y puede venir como un hombre o puede venir como, como un león o como un cangrejo. Si tú no te lo encuentras, da lo mismo, si vino o no vino. Da lo mismo para ti, para tu vida. Entonces, un punto de encuentro aquí contigo. Y este es tu caminar. A partir de que haya aquí un ángulo recto, este ángulo de 90 grados, entonces sí podemos pensar en considerar que aunque tu vida se extienda por mucho tiempo, lo importante es llegar aquí. Dice el texto, una escolera apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Entonces, este es el extremo que toca el cielo y el punto de apoyo es aquí. El punto de apoyo aquí. Y entonces aquí vas a un escalón, otro escalón y otro escalón. Y así sucesivamente. Si estamos, esta es la hipotenusa. Peldaño a peldaño, ascender. El camino de la vida, al entendido, es hacia arriba, para apartarse del Seol abajo. Y entonces, ¿cuándo descendemos? Cuando nos acerquemos a ministrar, cuando nos inclinemos al que está herido y casi muerto en el camino a Jericó, y entonces derramemos nuestro aceite y nuestro vino y demos dinero al posadero, lo llevemos en nuestra cabalgadura, por supuesto, y le acompañemos, le vendemos sus heridas, cubramos sus gastos siguiendo el ejemplo del Señor. Claro, ahí descendemos cuando ministramos, cuando nos acercamos al débil, al necesitado, cuando nos rasgamos, nos quebrantamos. Allí estamos descendiendo. Pero con respecto al Señor, dice aquí textualmente, soñó aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo hacia el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. ¿Dónde está? Aquí. Pero ¿cómo es que Dios está aquí? ¿Acaso Dios no está en ti? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Sí, vamos a ascender de regreso a la casa del Padre. La casa del Padre. Entonces, aquí en condición de hijo pródigo, vamos a ascender de regreso a la casa del Padre. ¿Sí? Muy bien, entonces, viene el Señor a nosotros, a nuestra vida, y tenemos
experiencia de Pascua, de que Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado y entonces caminamos con Él y somos enseñados y ministrados por su Espíritu, somos ungidos por su Espíritu y tenemos un derramamiento del Espíritu que nos permita entonces empezar a ascender. Si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué tenemos que hacer morir? Pues ahí está entonces ese relato. Una bestia, otra bestia, pues primero ese gran imperio babilónico, la confusión religiosa, ese león. Después viene el oso. Entonces nos parece misericordioso, nos parece benigno, pero es otra bestia, que es, por ejemplo, Ciro, mi pastor. Ah, sí, Ciro envía un decreto que dice, sí, podéis ir y restaurar los muros y el templo de allá, de su pueblito, de su Jerusalén. Bueno, ay, qué grandioso el imperio de los persas, gracias. Pero sigue siendo el imperio de los persas, todavía no ha venido el Hijo del Hombre, todavía no ha venido el nuevo elemento, el quinto elemento. Solamente está viniendo los 4 elementos de acá, el oso, el león, el oso, el leopardo, y el cuarto que es ese imperio romano, que ya lo vimos, que es con el que se encuentra Jesús, una bestia más terrible que todas. Pero el quinto elemento, el quinto reino, es la venida del Hijo del Hombre. Primero, no vamos a negar que todo se tendrá que cumplir. Entonces, primero vendrá como ladrón en la noche. ¿Cómo estábamos cuando el Señor llegó a nuestra vida? ¿Cómo estabas tú? ¿Cómo estaba yo? ¿En sabiduría, en poder, en unción? No, estábamos en ignorancia, en incredulidad. Nosotros estábamos en la noche. Dios llamó a las tinieblas noche. Y a la luz la llamó día. Entonces, un ladrón entra a la casa a robar cuando estás dormido. Y los que duermen de noche duermen. Entonces el Señor dice aquí que vengo como ladrón en la noche, y así llegó a tu vida, así llegó a la mía, como ladrón en la noche. No que sea un ladrón, sino como llegan los ladrones, cuando no lo estamos esperando. Un ladrón nos manda una tarjeta, mañana paso a esta hora. No, es cuando la casa está desocupada, cuando tú estás dormido, cuando tú estás descuidado, allí es cuando viene el ladrón. Jesús dice, voy a venir así, cuando no me estéis esperando. Así apareció el Salvador. Y entonces, ¿pero quiere decir que no va a venir como ladrón para todo el mundo? Claro, pero primero hay un cumplimiento en tu vida. Y se hace emocionante entonces la lectura de la historia, ya no de Michael Ende, sino el relato bíblico. Como ladrón en la noche. Se va cumpliendo. Entonces la venida del Hijo del Hombre no va a venir. No vendrá el Señor un día, Señor Jesús, ese mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, así mismo vendrá. Claro que va a venir. Pero dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que cada uno de mis hijos que están escuchando esta palabra hayan puesto a sus enemigos por estrado de sus pies. Entonces, esos son los enemigos. Mientras tanto, el Señor está sentado a la diestra de la majestad. ¿Cuántas veces se ha dicho el Señor puede venir esta noche, en cualquier momento? No, 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 nunca, nunca, y lo he dicho por 50 años,
no va a venir en cualquier momento, ni puede venir hoy, ni mañana, ni pasado mañana, ni el mes entrante. No. ¿Por qué? Porque es necesario que se cumpla lo que se ha dicho que se tiene que cumplir. Pero sí puede estar viniendo a través tuyo, a través mío, a través nuestro. Erkomai es el verbo griego. Viniendo, viniendo, subiendo, viniendo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Le dice Juan a Nicodemo. Entonces, en la medida en que nosotros descendemos, en la medida en que tenemos un corazón misericordioso, un corazón dado, un corazón que no sospecha, ni calumnia, ni chuza, ni duda, ni ataca, ni muerde, sino un corazón que perdona, que recibe, en esa medida y justamente en esa medida en que tú te inclinas, desciendes, inclina tu oído para oír la oración, la petición, el ruego, la necesidad, en esa medida, esto te impele a subir. Como el balancín que usan los niños en un parque. Uno sube, otro baja. Es como una ley maravillosa de, de proceso del fluir de la vida, como el sístole y diástole, del bombeo de la vida de la carne que está en la sangre a partir de tu corazón. Es igual. Entonces, esta es nuestra maravillosa escalera. Quizás pudiéramos pensar que por este lado hubiera otra cara y no la hubiéramos visto, o por el otro lado hubiera otra cara y no la hubiéramos visto, o por este lado, ¿sí? Y fuera un tetraedro. No sabemos. Solo Jacob vio lo que vio. Claro, escuchó también, hay una casualidad interesante, y es que Dios se le aparece a Jacob en Betel. ¿Dónde está eso en tu Biblia? En el capítulo 28. Pero después Dios va a bendecir a Jacob en Betel. ¿Y dónde está eso? Sí, 7 capítulos más adelante. Yo no escogí que fueran el 35, pero en el 28 se le aparece y en el 35 vuelve a aparecérsele, pero para bendecirle. 28 y 35. En esos 7 capítulos está el relato de Betel, con las contradicciones propias de los que escriben los relatos, pero bueno, ahí está. Ahora bien, este relato de Daniel que toma Jesús para presentar su ministerio y su condición de hijo del hombre, también trayéndonos la revelación de que es a partir de nosotros que Él va a venir primeramente al mundo, a través tuyo, a través mío, a través nuestro, la manifestación de Dios a través de sus hijos, y entonces vendrá, antes no, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que hay un tiempo, y mientras no hayamos hecho lo que tenemos que hacer y no hayamos vencido lo que tenemos que vencer, no hay esa parucía tan esperada y tan anhelada. Por eso no puede venir en cualquier momento. Muy bien. Entonces, ¿por qué me llama tan poderosamente la atención el enseñarte estas cosas
en este tiempo, porque no estamos hablando de los reinos de este mundo a partir de Egipto, por ejemplo, que es de donde viene el llamamiento de Egipto, llamé a mi hijo, Egipto, Asiria, Babilonia, mm, Medos y persas, Grecia y Roma, no, sino que tomas los últimos cuatro a partir de Babilonia. Babilonia, los persas, los griegos, los romanos. Y el quinto ya viene el reino del Hijo del Hombre. Muy bien, entonces estos cuatro que nos presenta, como por eso estaba dibujando un tetraedro, ya te lo vuelvo a dibujar, ya borramos ahí. Entonces es a partir de cuatro grandes bestias. Entonces, así como la Jerusalén celestial está establecida en cuadro, entonces hay un punto, sobre el cual se va a trazar todo, el encuentro, desde donde tú lo veas, esta Jerusalén desciende o asciende, esta forma tetraédrica te va a mostrar y enseñar progresivamente lo que nos está presentando el relato de la escritura. En una de sus caras nosotros podemos ver esto, o sea, lo que se trabaja en trigonometría, el triángulo, pero podrían ser 3 lados o podrían ser 4. En el caso que nos acaba de presentar el relato de Daniel, pues son 4 reinos, 4 bestias. Entonces, desde los 4 vientos, desde los 4 ángulos de la tierra, dice textualmente el relato del capítulo 7 de Daniel, que en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, entonces tuvo Daniel este sueño. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Entonces, los 4 vientos están combatiendo y las 4 bestias suben del mar. Entonces, este es el punto de partida de los 4 ángulos. Aquí lo tenemos. De cuatro lados, la base, los 4 ángulos, los 4 vientos. Bueno, tetra, como el tetragramatón, el Yod Hei Vav Hei. Entonces, 4 ángulos. Muy bien. A partir de este cuadrado, 4 lados. Mira, te voy a poner un ejemplo con la concepción americana. Te podría quedar más fácil entender esto. Muchas personas van a pasear a México, a Cancún, y a disfrutar de sus playas. Bueno, muy cerquita de Cancún, ahí mismo en la península de Yucatán, vamos a encontrar lo que se conoce como Chichén Itzá. Y ahí está toda esta gran estructura en piedra de las grandes obras piramidales que tienen como fundamento y como expresión la escalera que llega al lugar donde está Dios, y la escalera que desciende para que Dios se manifieste en el mundo, o sea, el mismo principio. Entonces, allí vamos a encontrar, voy a pasarte unas imágenes
Ahí tienes unas imágenes de algo de esa mega obra que existió hace más de 1000 años atrás en esa parte del continente americano de la cultura de los mayas. Y entonces, después de que se le aparece Dios a Jacob en Betel, dice, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel. ¿Sí? Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Será casa de Dios. Pero ¿qué hizo? Dice, la alzó. O sea, la puso en lugar alto, la alzó. Entonces, esto que nosotros vemos acá, en el caso de Chichén Itzá, nosotros vamos a encontrar que aquí vamos a encontrar más o menos lo mismo. Así como existen en las regiones de la cultura semítica lo que se conoce como los sigurats, es como si le quedara faltando la piedra angular que desecharon los edificadores. Entonces, si le quitamos esta piedra, entonces nos queda aquí, lo que hizo Jacob en Betel fue levantar la piedra, la levantó, la puso aquí, arriba, y esto es lo que las distintas culturas mesoamericanas ponen en la parte de arriba, el altar y digamos el lugar rectangular, como en el caso del templo de Salomón, un rectángulo donde habita Dios, el santuario, bajo cubierta, el lugar santo y el lugar santísimo. Y entonces, por cada uno de estos lados, tiene las famosas escaleras, los peldaños, con una inclinación más acostada que esta. Este dibujo está muy vertical, ahí como lo ven ustedes en las fotos. ¿Qué tiene de particular? Que tiene 91 peldaños por cada lado. Son 91 por el oriente, 91 por el occidente, 91 por el norte, 91 por el sur, los 4 puntos cardinales, así como está establecido el cuadro en tabernáculo de Dios en el desierto. 91 peldaños por cada lado nos dan 364 peldaños, y hay un peldaño para subir por la cara central para entrar al santuario, para un total de 365. Nos está mostrando que es el ciclo completo de la vuelta al sol. Cuando se complete el círculo, Jesús dijo, id a Galilea. Galilea significa círculo. Allí me veréis, cuando se haya completado el círculo. No con un poquito, no con un arco, no con 3/4 partes, no, sino que la obra debe ser completa. Por eso dice el apóstol, porque les vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado. ¿Cuál es la forma que tenemos que alcanzar? Completar este círculo, subir los peldaños completos. No estoy trayendo la cultura de Kukulcán y la mitología o la cultura o la teogonía de Mesoamérica. No, seguimos hablando de las escrituras, de la Torá, etcétera, sino esto es a manera de ejemplo para que hacértelo cercano, mostrarte que no es exclusivo de un pueblo o de otro, decir que la piedra angular, la piedra fundamental y ungida está arriba y vamos a ascender y descender por esas escalinatas. Adicionalmente, una de las cosas interesantes
que encontramos en este tipo de estructuras aquí en América es que cuando llega la temporada de los equinoccios, el sol entra de tal manera y en tal ángulo a alumbrar estos bordes que nos va a presentar en la gran pirámide de Kukulcán una sombra en, en el descenso de las escaleras que termina con la cabeza de una serpiente aquí en la parte de abajo y nos va a mostrar cómo la serpiente va descendiendo. O sea, es la serpiente, no, o es la serpiente antigua, el diablo Satanás, o es Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Vamos a mirar en otro momento. Ahorita lo interesante es que se ve la sombra sinuosa y tortuosa de, de la serpiente descendiendo en 7 ángulos de 7 triángulos isósceles. Tú sabes, equilátero, isósceles y escaleno. Bueno, 7 triángulos isósceles de 2 lados iguales. Desciende la serpiente hasta acá. En México, pues el gran emblema de la bandera es la serpiente levantada en las garras del águila. Eso lo encontramos nosotros también en las culturas en Colombia, por ejemplo, en San Agustín, los petroglifos así de serpientes que tienen aquí en su pico la serpiente. Entonces, esto no es la boca, esta es la serpiente. ¿Qué significa el águila y la serpiente en el sur de Colombia o en el norte de México o en el oriente de México? Significa que lo más bajo es llevado a lo alto. Lo más bajo es la serpiente, el animal que se arrastra, ni siquiera camina. Y lo más alto es el águila, que vuela en las alturas. El águila toma la serpiente y la levanta. Ah, sí, pero la serpiente es el diablo. Sí, es todo lo que se haya opuesto a Dios. ¿Tú te has opuesto a Dios? ¿Eras opositor de Dios en algún momento y lo has sido? Sí, bueno, esa es esa naturaleza. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice Jesús en un momento dado a unos. Sí, como hijos de serpientes, como generación de víboras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está en oposición. Nosotros estábamos en esa condición rastrera, pero el gran águila o la gran águila puede tomar tu vida, puede tomar mi vida, puede tomar nuestra naturaleza caída y levantarla. Entonces, toda esta figura, toda esta tipología la expresa esta iconografía que estamos presentando, el relato de Daniel, las 4 bestias, el 5.º reino, etcétera, etcétera, etcétera. Termino diciéndote que esto es apasionante cuando encuentras que tiene que ver con tu vida, con tu familia, con tu ministerio, con tu economía, con tu salud, con tu existencia y con tu trascendencia, tu futuro. No nos vamos a quedar aquí, porque nuestro reino no es de este mundo. Entonces, ya vamos dándole sentido a triangular. ¿Qué sentido tiene la hipotenusa? ¿Qué sentido tiene triangular las cosas? Que Dios haya venido a tu vida, que tú tengas un caminar con Dios a partir de una relación recta y honesta, veraz, genuina, sencilla, sin doblez. Y entonces vamos a trazar nuestro ascenso, nuestro camino de regreso a la casa del Padre. Te lo estoy graficando lo que hemos venido hablando durante todo este tiempo. Vamos a detenernos aquí.
dando gracias por ser hallados en Él, por ser hallados en Cristo, por ser hallados también en el libro, en el relato, en el texto. Y finalmente, cuando llegues a la cima, te vas a encontrar con que nadie te debería menospreciar, porque cuando eras pequeñito y estabas aquí abajo, tu ángel veía el rostro del Padre Celestial arriba en los cielos. Entonces conoceremos cómo fuimos conocidos y volveremos a nuestra condición original. Vamos a orar.